tipo de intervención y ir haciendo según el orden del levantamiento de manos. Entonces, ahora al cuerpo académico, racismos, identidades y modos de subjetivación, WAP 254. Ha publicado sobre el multiculturalismo, ciudadanía participativa, diáspora indígena, el transnacionalismo forzado indígena, decodificadores culturales, entre otros. Recibió el premio Phillips Fund for Native American Research de la Sociedad Americana Filosófica Americana 2012 y el Democracy, the Diaspora's Equality, Security in International Perspective 2007-2008. Your Center for International Security Studies, York University, Toronto 2007-2008. Sin más preámbulo, recibamos nuevamente con un aplauso a la doctora María Cristina González. Pues buenos días, es un gusto y un honor estar con ustedes el día de hoy. Sean bienvenidos y pues antes de comenzar quisiera agradecer al comité organizador, tanto a docentes como a estudiantes de Ciencias Políticas por este gran evento. De igual manera reconozco a nuestra rectora, la doctora María Lidia Cedillo Ramírez, así como a la directora del Complejo Nacional Sur, la doctora Mariana Vaquera Martínez. Especialmente al doctor Guillermo Gómez Varela por haberme invitado y sobre todo también reconocer el día de hoy y también agradecer que estamos en los territorios que fueron ocupados por los pueblos originarios Ningigua, Nahuas, Mixtecos, Miusabi y Mazatecos. Pues con eso comienzo. El día de hoy mi charla tiene que ver pues años atrás. Yo en el 2009 me gradué de la Universidad de Western Ontario, en Canadá, allí en Ontario. Y en el 2009, antes de obtener el título, en esa época entonces estaba yo obteniendo datos del trabajo de campo que venía realizando en las zonas urbanas del sur de Ontario, con personas que dejaron las reservas. Usualmente eran Oneida, Ningigua, Ojibwa, y también había algunos, pero no muchos, de otras naciones. Muchos de ellos dejaron las reservas y se fueron a las zonas urbanas. Salió la temática sobre derechos humanos con relación a la política, las leyes, la legislación, lo que se conoce como The Indian Act y otras piezas de legislación que van rigiendo o rigen más bien la vida de los indígenas de allá. Aquí tomaré la terminología de aborígenes de acuerdo a la sección 35 de la Constitución del Canadá. Ahí se denomina aborígenes a la población que es india, Métis e Inuit, ¿no? Entonces, por favor, la siguiente. Esta investigación es parte de lo que se viene realizando la parte de estudiantes migrantes de retorno por parte del financiamiento de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado, y también somos un grupo más vasto que pertenecemos al cuerpo académico WAP 254 y del cual pues está la doctora Coleida Spang, el doctor Jorge Gómez Izquierdo, la doctora Lorena Carrillo Padilla, y como colaborador está también el doctor Guillermo López Varela. Entonces, si podemos pasar a la siguiente, por favor. Los derechos humanos. El debate está a flor de piel y sobre todo porque se caracteriza por entender la universalidad o precisamente por qué es universal, por qué entender a los derechos humanos como que algo nos impregna y nos invade y todos somos partícipes, ¿no? La agenda para el día de hoy es introducir primero el concepto o más o menos darles un bosquejo de lo que es derechos humanos y la presunta universalidad de los mismos. Segundo, voy a proponer un ejemplo de cómo las ONGs nativas en Canadá son defensoras de los derechos humanos de la población aborigen, y también en esta parte, como lo universal, puedo trabajar en lo local para beneficio de las personas que necesitan defender sus derechos. Finalmente, algunas líneas que puedo trazar sobre nuestra investigación actual con los estudiantes
sobre todo en San Marcos, Tlacoyalco, y con eso terminaría el día de hoy. No sé si quieran modificar el micrófono o así continúo. ¿Está bien? La siguiente, por favor. ¿Cómo se definen los derechos humanos? ¿Para quién y por quién? ¿No? Entonces, los derechos humanos incluyen... Los derechos humanos incluyen dignidad humana, derechos personales y justicia social. En otras palabras, los derechos humanos buscan mejorar la condición humana. Y la condición humana definida por quién, ¿no? ¿En qué términos? ¿Bajo qué parámetros? Es ahí donde se cuestiona todo esto. No, creo que seguimos en la otra, por favor. Los derechos humanos están codificados por el sistema legal. Si la gente tiene derechos humanos, entonces ellas y ellos están facultados para reclamar o solicitar una petición fundamental que otras personas deben llevar a cabo o abstenerse de realizarla. Con esto, lo que quiero hacer énfasis es que los gobiernos de cada país están obligados a mantener y ser proveedores de la dignidad humana, una vida digna de ser vivida. Y esto es una cita textual de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, son los gobiernos de cada país que deben de otorgar una vida de ser digna de vivir. Y con eso son los mínimos parámetros con los que debemos de vivir con relación a la justicia social, el Estado de Derecho y la seguridad. Los derechos humanos también existen en la ley natural, es independiente de la condición legal, lo cual se conoce como los derechos morales, ¿no? Que existen inherentemente con la persona. Nosotros tenemos el derecho a vivir en un ambiente seguro y adecuado. ¿Cuáles son los orígenes de los derechos humanos? Los orígenes de los derechos humanos están, pues, históricamente, más que nada, representados y también están anotados y acotados. A mediados del siglo XVII, las cuestiones de los derechos humanos estaban disputados a nivel del Estado. Por eso es importante en 1648 el Tratado de Paz de Westfalia. Ahí, pues, de cierta manera, los europeos lograron defender y anotar negociar más bien un tratado, el tratado para defender su libertad religiosa. Este tratado fue diseñado para terminar con las guerras religiosas en Europa, que por 30 años, de 1618 a 1648, se llevaron a cabo, y la guerra de los 80 años, de 1568 a 1648, que trajo consigo la paz al Sagrado Imperio Romano. También se promovería la soberanía del Estado. Después de reconocer que existían ciertos derechos humanos, los derechos de los hombres, incluyendo la dignidad humana, también es necesario mencionar la Revolución Americana de 1775 a 1783 y la Revolución Francesa de 1789 a 1799. Como consecuencia, algunas naciones reconocieron la idea básica de los derechos humanos. Se crearon leyes de acuerdo a esta premisa, ¿sí? Sin embargo, estas leyes no se llevaban a cabo o no se reconocían fuera de los ámbitos en los estados-nación en los que se estaban promulgando. Tenemos entonces que los derechos humanos en esta fase primaria solamente se reconocieron dentro de un nivel nacional, pero no internacional. Durante el primer cuarto del siglo XX, la noción de los derechos humanos tuvo a nivel internacional un gran interés que conllevó a su desarrollo y propuesta hacia la soberanía del Estado. Fue con el Tratado de Versalles en 1919 que los esfuerzos dieron fruto a un tratado de la Liga de las Naciones para escribir sobre la libertad de religión y la equidad racial. Sin embargo, estas propuestas fallaron y los esfuerzos continuaron para un acuerdo internacional sobre derechos humanos en general. Así, de esta manera, es que a
partir de 1848, 3 años después de la Segunda Guerra Mundial, a través de la Fundación de las Naciones Unidas, que fue el organismo reconocido y promotor de los derechos humanos internacionales, con sus normas, privilegios y como hasta el día de hoy se conoce. Desde entonces los derechos humanos se han reafirmado y expandido a diferentes puntos del mundo con críticas puntuales, pero presente en la defensa de la justicia, bienestar y libertades. Uno de los puntos que cabe aquí recalcar es el rol de las Naciones Unidas en esa promulgación de los derechos humanos, y ha sido reconocido ya ampliamente también, de cierta manera, como se diría en inglés, raise the flags, ¿no? Levantaban unas banderitas rojas. Los derechos humanos han sido ampliamente definidos como conducta civilizada y aplicada a todos los estados del mundo. El segundo punto, conducta civil estandarizada entre los gobiernos y la población gobernada. Es decir, el Estado es la voz oficial de los pueblos, ¿no? Aquí no vemos, excepto cuando están sesionando los pueblos originarios o los indígenas de las diferentes partes del mundo, entonces es cuando se ve la diversidad. Mientras tanto solamente vemos a los jefes de Estado dialogando y promulgando y presentando esta Defensoría de los Derechos Humanos. Entonces se vuelve una conducta civil estandarizada entre los gobiernos y la población gobernada. Son elaborados por los actores del Estado que dan forma a la agenda de las Naciones Unidas y promueven acción en cuanto a los derechos humanos y liderazgo, ¿no? El Estado territorial permanece y la entidad legal y política es un lugar en donde debemos de considerar esta importancia y esta relevancia. ¿Cómo se definen? ¿Desde dónde y para quién? Por el otro lado, la posición de la diversidad cultural, religiosa, y muchas veces se cuestiona también la agencia. ¿A dónde están esas personas que son, pues, los representantes de esos derechos, ¿no? Uno de los puntos importantes que debemos de ponernos a pensar es precisamente la universalidad de los derechos humanos. Y se podría pensar en los derechos humanos con diferencias transculturales. Esa pregunta, pues, tendríamos que tener un espacio más amplio para poder entre ustedes y conmigo debatir, ¿no? ¿Hasta dónde se puede pensar en lo transcultural dentro de esta definición de los derechos humanos? La siguiente, por favor. Por ejemplo, en 1953, en la Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos en Viena, la mayoría de los estados reafirmaron la cuestión universal de los derechos. Sin embargo, estados que representaban una minoría, particularmente del continente asiático y del Medio Oriente, entraron en un debate porque estaban a favor del transculturalismo. Es decir, un transculturalismo en cuanto a la definición y a la propuesta de los derechos humanos, en donde un relativismo cultural sea aplicable. Solo en algunos países se puede presentar la idea sobre la universalidad de los derechos humanos. Desde sus propias prácticas culturales, religiones y modos de vida, es que se debe de pensar o repensar esta universalidad. Aquí cabe un paréntesis, ¿no? ¿Por qué vamos a hacer un paréntesis? Precisamente porque apenas, no sé si ustedes están enterados o checan las noticias, hay un debate en Irán, ¿no? ¿Qué sucedió en Irán? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? ¿Una manita? ¿No? Bueno, entonces yo escojo a alguien, ¿no? ¿A nadie escojo? Bueno, a ver, cojan sus celulares y hagan un Google. ¿Qué pasó en Irán? ¿Sí? Me parece que fue de la mujer que asesinaba a los policías por llevar mal el hijab. El hijab, ¿no? ¿Quién sabe del hijab? ¿Qué es el hijab? Muchachos, ¿están en ciencias políticas? ¿Qué pasó? A ver, por allá. ¿Sí? ¿Usted? Es el código religioso que rige a las mujeres en los países musulmanes. Así es. Las mujeres musulmanas utilizan, ¿han visto el hijab? Hay musulmanes ortodoxos y musulmanes que no son tan ortodoxos. ¿Ustedes han visto a las mujeres que son musulmanas ortodoxas? ¿Alguien? ¿No? Debería haber puesto fotos, pero eliminé las fotos de mi presentación.
hijab es lo que cubre, ¿no? Casi todas las mujeres cuando son musulmanas, sobre todo en los países más ortodoxos como Irán, Irak, Turquía, varios en Turquía, utilizan nada más una rayita, nada más pueden ver la finura de los ojitos a las mujeres. Y va desde la parte superior hasta la parte inferior. Ustedes ahorita están viendo mis zapatos, ¿cierto? Sí. Bueno, hago más caca a los que están hasta allá arriba. Pero realmente a las mujeres musulmanas no se les ve absolutamente nada, ni siquiera los zapatos, ¿no? Cuando se mueven no se ve nada más que la puntita del zapato. Y tampoco se le ve absolutamente nada, más que un contorno muy ligero después de tener el hijab negro. Entonces, ¿qué sucedió? Pues que la mujer utilizó el hijab de una manera en la cual se le veía parte de la fisonomía de la cara. Y entonces, ¿qué le hicieron? La arrestaron, la llevaron, ahí por ahí levantó alguien la manita, ¿no? ¿No? ¿Nadie? La llevaron a la cárcel, ¿y qué le sucedió? Por allá que alguien me contestó. La asesinaron, bueno, la violentaron y la asesinaron. Exacto, la asesinaron. Entonces ha habido una ola, por favor chequen sus celulares y pongan Irán, Jihad, ¿no? Mujer asesinada. Y ahí les va a aparecer todo esto que les estoy presentando acá, ¿no? Cómo estos países, en una asamblea de la ONU, están votando en contra de la universalidad de los derechos humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque se ven, ¿cómo se ven? Amenazados hacia sus libertades que tienen religiosas, sus prácticas culturales, ¿no? Lo que han mencionado los de la cárcel, ¿qué dijeron? ¿Tú sabes lo que mencionaron? ¿Por qué murió la mujer? Por contusiones. No, pues dijeron que por un infarto, que se había infartado la mujer, ¿no? Ahí en la cárcel. Entonces ahora los infartos están de moda, todo lo que no podemos entender y comprender con vehemencia se denomina infarto, ¿no? Entonces es una crítica muy puntual precisamente a esto. ¿Hasta dónde se puede recortar la universalidad? ¿Hasta dónde se debe de dejar la universalidad? ¿Y dónde entra este transculturalismo y toda esta defensa hacia no vernos todos en la misma homogeneidad de definición en cuanto a los derechos humanos? Pero cuando pasan este tipo de situaciones, como en Irán, en donde existe una violación tremenda hacia esta mujer que estaba usando el hijab de una manera de acuerdo a la ley que tienen incorrecta, llega hasta su propia vida rural, ¿no? Entonces, este tipo de cuestionamientos son los que yo llamo la atención aquí con ustedes. Y decir, bueno, hasta dónde estos países, incluyendo México, podemos en un momento pensar en nuestras propias prácticas culturales, en nuestros modos de vida y en un respeto hacia las religiones. La siguiente, por favor. Entonces aquí voy a presentar un ejemplo sobre Canadá. Y voy a presentar sobre la población aborigen, ¿no? La legislación indígena en Canadá pues es muy lejana y cada país tiene su modo de legislar. En este caso, el Acta India, que se llama The Indian Act, que fue establecido en 1886, es el acta que actualmente rige la vida de los indígenas. Ha tenido muchísimas enmiendas, cambios que muchas veces son estructurales de la manera en cómo venían rigiendo y rigen la vida de los indígenas. Una pregunta, ¿alguien ha escuchado alguna noticia últimamente sobre las escuelas residenciales en Canadá? ¿No? Caramba, muchachos, ¿en dónde andan? A ver, ¿quién revisa las noticias mundiales y nacionales? Levanten la mano. ¡Nadie! No puedo creerlo. No me digan esto. A ver, ¿qué van a hacer de ahora en adelante todas las mañanas cuando se despierten? Además de decir buenos días y desayunar. Ver noticias nacionales e internacionales. No pueden estar estudiando ciencia política sin enterarse de lo que pasa fuera de su burbuja, ¿no? ¿En qué burbuja están? ¿Dónde viven? Aquí, vivimos acá, pero estamos conectados con todos, ¿no? A ver, ¿quién hace un Google con su celular y buscan escuelas residenciales? Canadá. No había tomado el contexto, pero sí vi algunas noticias. Se refiere, bueno, a estas escuelas residenciales que eran como, estaban como adoctrinadas por alguna religión, pero lo conflictivo de todo esto fue que en esas escuelas encontraron cuerpos y huesos de indígenas que supuestamente eran educados en esas escuelas, cuando en realidad solo pues había como una
un abuso contra esos indígenas y hubo como varias quemas de iglesias, algo así entendí, bueno, ahí en Canadá, porque pues no era justificable pues, lo que habían hecho, entonces como que quisieron erradicar esas instituciones. Así es. Miren, la historia canadiense sobre la población aborigen es muy compleja y data sobre todo desde la colonia, ¿no? Algo muy importante es la política y la legislación. Ustedes lo deben de saber. En la política se llevan a cabo, ¿cuál sería la palabra correcta? Se propone, se escribe, ¿no? Se busca a través de los gobiernos del Estado cómo se puede gobernar la población y se emiten políticas, ¿no? Sin embargo, esas políticas muchas veces no se llevan a cabo y se traducen, se dice en inglés enforce, ¿no? Enforce es cómo vamos a obligar a la población para que se lleve a cabo esta política, ¿no? Y se crean las leyes y entonces las leyes, a través de las leyes es que ya se puede ya podemos nosotros forzar a la población, si no es por hegemonía que lo hace, ¿verdad? Con el consentimiento se lleva a cabo esa implementación, ¿no? Y se sigue la ley. Entonces, a partir de 1886, que existe este Indian Act, en donde se establece y se estipula desde definir quién va a ser indio, ¿no? Se define quién es indio, se define cuál es la relación entre la corona y los indígenas, cómo se van a apropiar de sus territorios, ¿no? Cómo se van a crear las reservas, qué pueden y qué no pueden hacer. Y lo que querían hacer era decimar la población, borrarlos con una goma, hacer esto. Y no es el único Estado-nación que lo busca, ¿no? Creo que la historia se repite y se repite y se repite. Tenemos aquí diferentes historias también sobre esa postura de asimilarlos, ¿no? Todo lo que se llama asimilación cultural. Y eran las tres famosas Bs, ¿no? Victorianas. Era asimilarlos, cristianizarlos y civilizarlos, ¿no? Esa era la finalidad hacia la población aborigen. Entonces, ¿a quiénes tienes? ¿Cómo se reproduce la población? Pues a través de la niñez, la juventud. Los niños son el futuro, eran el futuro de la población indígena. ¿Y qué había que hacer con esos niños? Pues dos opciones: educarlos, volverlos caucásicos, casi, cristianos, civilizados y sedentarios, dejar de ser nómadas, ¿no? Y decimarlos, que ya no hubiese tantos niños, ¿no? La solución: llevarlos a las escuelas residenciales y anteriormente industriales. Primero fueron las industriales y después las residenciales, en donde los niños tenían que asistir, pero quedarse como en un internado. Desde que entraban los niñitos, había que cambiarlos, ¿no? Desde cortarles su cabellito, niñas y niños, los dejaban peloncitos, y la vestimenta. Precisamente el 30 de septiembre es el día del Orange Shirt, ¿no? Y es una blusita naranja que llevaba una niña de una reserva en British Columbia. Y cuando llegó a su escuela residencial, le quitaron la blusita y le pusieron su uniforme. Y jamás volvió a ver su blusita. Pero no era el hecho de quitarle la blusita, sino era el hecho de desmantelar lo que ella sentía, pertenecía y era, ¿no? Su identidad como indígena. Entonces, el récord histórico de historia oral decía: hay muchísimos muertos. Clamamos a nuestros antepasados, no regresaron, nunca supimos más, ¿no? ¿A dónde están? Existe lo escrito de las escuelas residenciales que eran manejadas por sacerdotes y monjas, tanto católicos como protestantes, que estaban mencionando cómo los niñitos, existe muchísima literatura, estaban en las escuelas con TB, tuberculosis, y tomaban clases, ¿no? Estaban con niños sanos y niños enfermos, con paperas, ¿no? Las cobijas se las entregaban contaminadas de los niños que tenían o varicela o paperas, y era todo para decimarlos, ¿no? Los castigaban, eran castigos muy fuertes y había muchísima violencia, ¿no? Había hasta calaboza donde los metían, y los niñitos chiquititos
medianitos que se orinaban, se quedaban todo el día con los orines para que escarmentaran y no pudieran orinar. Estaba prohibido hablar, ¿no?, en tu lengua materna, no se podía, era castigadísimo. Y así muchísimas situaciones, violaciones sexuales, muchísimas cosas. Hay algo positivo, pero las historias positivas son contadas, ¿no? Faltaban los restos humanos y finalmente los encontraron en diferentes escuelas residenciales. Y entonces, voilà, sí era cierto lo que decía la historia oral, ¿no? Las comunidades, lo que se pasaba de generación en generación, diciendo, miren, las escuelas residenciales fueron centros de genocidio. Y todo el gobierno canadiense, desde el primer ministro hasta el último eslabón, negando, ¿no? Y fue el hallazgo de los cuerpos lo que vino a traer toda una desconstrucción de la historia oficial. Entonces, aquí está precisamente, toda la asimilación se llevó a cabo a través del Indian Act. Esta puesta en marcha de las escuelas residenciales primero fue una política, pero después se legisló, porque los niños no iban a las escuelas, entonces lo hicieron mandatorio. Y llegaban como redadas a las reservas y recogían a todos los niñitos desde los 4 años y se los llevaban. En principio iban a visitar a sus familias en verano, pero después ya no había visitas. ¿Qué se buscaba? Asimilarlos. ¿Qué más? Civilizarlos. ¿Cómo los vas a civilizar si los mandas a su familia, ¿no? Terminas, obstruyes, ¿qué? Su identidad y aprender el inglés y terminar con sus creencias, ¿no? Entonces había un empadronamiento que era el enfranchisement. Si los indígenas dejaban o negaban su estatus como indígena, en automático tenían derechos y privilegios. Podían votar, podían comprar alcohol, podían comprar territorio o tierras y podían además estudiar una carrera. Las carreras más socorridas eran leyes y medicina, ¿no? Algunos también estudiaban para el sacerdocio y se volvían, eran miembros de la sociedad canadiense. Y también, pues, obligatorio que los niños asistieran a las escuelas residenciales. ¿Qué hizo esta legislación? Pues la prohibición ciudadana a los indígenas, ¿no? Si ellos mantenían su estatus de indígena, pues era negado el voto, cero propiedad, ninguna venta de lo producido en el campo y cero inversiones. Estaba muy restringido su espacio. Y esto es bien importante, fue hasta 1951, fíjense hasta cuándo, 1987, algunas escuelas todavía en el 90 todavía funcionaron, pero casi el dato es 1987, 1990, pero la última escuela residencial cerró en 1987. Pues imagínense todos los años que pasaron, ¿no? Y otra cosa muy importante también, 1951 se levanta, con esta enmienda que se hace a esta acta de legislación, se levantan todas las prohibiciones culturales y también se levanta esta cuestión del voto. 1951 pueden nuevamente llevar a cabo sus danzas, sus ceremonias. ¿Por qué no los dejaban? Porque decían que era una amenaza para el Estado canadiense. De esa manera, ¿qué iban a hacer? Pues se iban a levantar, ¿no? Ustedes no sé si han escuchado sobre el potlatch, ¿no? Una ceremonia, Sundance, la danza del sol, ¿no? En el potlatch era una danza que hacían, era una ceremonia en donde se reconocía al gran jefe, sobre todo en la costa de British Columbia, es ahí donde se celebraba. Y ahí los Quatriut eran los que recibían, el gran jefe recibía a toda la gente desde diferentes partes de Canadá y le llevaban tributo, compartía él comida, decían que eran como las desguinadas de los raramuris, ¿no? Entonces ellos llevaban comida, ofrecían también comida y era el gran jefe era reconocido. Entonces el agente indio, que era el que vivía ahí, ¿no? Cerca de la reserva, siempre había un agente. Cuando él escribía a Ottawa decía, es que no hay que dejar que sigan con este potlatch, porque representa una amenaza para nosotros. Se pueden organizar y se pueden levantar, ¿no? Era dar el reconocimiento al gran jefe, como le llamaban, que se pueden levantar en armas y puede ser contraproducente para nosotros. ¿Y saben qué hicieron?
existe la agencia, ¿no? Existe esa actividad que hacían subterránea. Ellos se escondían y seguían haciendo sus ceremonias, lo hacían de manera oculta. Entonces muchos niñitos, aún que iban a las escuelas residenciales, se escapaban, ¿no? Había resistencia, aún se comunicaban en su propia lengua. Muchos estudios que han hecho en diferentes partes del Canadá se presenta este activismo por parte de los niños indígenas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Imagínense en 1951, ¿no? Hay derogación y sigue el Indian Act. No se puede eliminar esta acta porque también ahí se establece cómo el gobierno canadiense va a mantener o va a mandar financiamiento a las diferentes reservas. ¿Por qué? Porque tomaron posesión de sus territorios. Entonces no se puede eliminar esta pieza de legislación que al mismo tiempo ha sido, pues es la paradoja. Legisla, beneficia, pero también entra en contradicción con los derechos humanos de las poblaciones indígenas, ¿no? No dejarlos votar, quitarles el estatus, no dejarles vender, no poder moverse, no salir de la reserva. Había muchas limitantes. Y una de ellas es hacia las mujeres, la que les presento aquí, Sandra Lowlands, contra la Suprema Corte de Justicia del Canadá. Ella fue hasta 1985 que a través de ir a presentarse ante las Naciones Unidas, derogan esa pieza de la legislación, se borra la sección 35, no, creo que es la sección 12 del Indian Act, y se crea un bill, el Bill C-31, que es el 31. Ese lo pueden checar, lo pueden buscar, y viene toda la historia de ella. Ella se presenta y dice que el acta indígena, el acta india, es discriminatorio, porque le elimina el estatus de mujer. Para las mujeres indígenas, si se casaban con un hombre no indígena, perdía su estatus. Pero si un hombre indígena se casaba con una mujer no indígena, lo mantenía, ¿sí? Entonces aquí las mujeres, sobre todo ella, ¿verdad?, dijo, ¿pero por qué? ¿Por qué me voy a quedar sin estatus? Ya no voy a tener reserva, ya no van a ser mis hijos indígenas, ¿no? Y van a perder sus derechos. Y entonces, ¿qué pasó? Se metió una demanda, se enfrentó a Canadá, ¿no? Y la Suprema Corte de Justicia del Canadá dijo, no hay ninguna discriminación, sigue siendo una indígena por haberte casado con una persona que no es caucásica, que no es indígena, ¿no? Entonces ella dijo, no puede ser, los hombres sí se pueden casar y las mujeres hasta tienen estatus, ¿no? Y yo he visto mucho de eso, muchas mujeres que se casan con hombres no indígenas. Ahora es muy importante que digan, soy indígena, no soy indígena, y puedan ocupar un puesto en alguna universidad, en algún puesto público, ¿sí? Eso les da muchísima apertura porque es, como se dice ahora, incluyente, ¿no? Y muchas mujeres que no son indígenas, al casarse con hombres indígenas, toman el apellido y en automático tienen una tarjeta de identidad. Entonces, esta señora, Sandra, se fue ante las Naciones Unidas y ahí presentó su caso, ¿no? Y en las Naciones Unidas, ¿sabes qué dijeron? ¿Saben qué dijeron? Dijeron, sí es discriminatorio el Indian Act, sí está habiendo discriminación en contra de las mujeres. Les deben de restaurar su estatus de indígenas. ¿Y qué creen? Tomó mucho tiempo, pero la Suprema Corte de Canadá lo reconoció el Parlamento canadiense y se aprobó en el 85 el Bill C-31, el cual deroga esa sección 12 del Indian Act, y las mujeres que se casan con hombres no indígenas pueden y mantienen su estatus. Eso es un gran logro. Entonces, a lo que voy con esto, lo que quiero indicarles es que se ha utilizado el foro de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos para poder impugnar alguna contrariedad, alguna discriminación que se lleva a cabo en un país, así sea primermundista e industrializado como Canadá. No está exento de todas estas, ¿cómo se llamarían?, arbitrariedades, discriminaciones e injusticias hacia poblaciones vulnerables como son los indígenas.
Entonces, yo, dentro de esta investigación que llevé a cabo, pues las organizaciones no gubernamentales allá en Canadá, que son indígenas, como Nokikwe, que está en London, Ontario, presentan y realizan actividades que pueden de algún momento coadyuvar a la Defensoría de los Derechos Humanos de los indígenas de allá. ¿Sí? Es precisamente en esos espacios que se les invita a la población que vive en zonas urbanas a conectarse con gente de otras reservas y con gente que está trabajando para ellos, viendo sus necesidades que tienen en las zonas urbanas. La cita que pongo aquí es de una persona que entrevisté, y en esa época estaba una propuesta del gobierno del ministro Nolte, ¿no? Y esa propuesta era precisamente cuestionarla. ¿Por qué? Porque estaba afectando la vida de los indígenas, ¿no? De la población. Y decían, ¿en dónde vamos a poder criticar esta pieza que está proponiendo este ministro? Y decían, pues acá, aquí, en la organización, ¿no? Ahí, en una mesa, cualquier lado se pasaban el documento y lo podían leer. Esos espacios se crean en estas organizaciones, ¿sí? Es bien importante pensar que sus derechos, ¿sí?, tal como son de aborígenes, de indios, de inuit, de métis, están trastocados con lo que viven en las zonas urbanas y que no tienen que ir de regreso a su reserva para poder conectarse con lo que está sucediendo, con lo que les afecta día a día, ¿no? Esa pieza era una pieza de legislación que se estaba proponiendo y ellos tenían que estar conscientes porque se iba a votar. Entonces ese espacio que brindan estas organizaciones también son de lobby para accionar y para poder contrarrestar todo este tipo de acciones que muchas veces se votan y ni siquiera los indígenas estaban enterados, ¿no? Eso se conoce muy bien y precisamente eso quería ilustrar. Para finalizar, les quería presentar por qué es necesario entonces pensar en poblaciones vulnerables y esta cuestión de los derechos humanos desde abajo. ¿Cómo podemos entonces pensar que las poblaciones están ejerciendo un llamado a estos derechos humanos y que en un momento dado se pueda pensar y plantear que ellos también cuentan para esta definición o para esta universalización de los derechos humanos? Las poblaciones que se van, sobre todo los jóvenes que se van a Estados Unidos desde una edad temprana, chiquitos, muchas veces no es decisión de ellos sino de los familiares, irse fuera de México. Y cuando retornan a México después de haber estudiado ciertos grados de escolaridad, regresan a México para cursar la universidad o para cursar la educación media superior o la educación media. Es ahí cuando nosotros tenemos que buscar un ámbito incluyente en la educación, que sea multilingüe y multicultural. No se puede pensar que ya venga nada más con una sola lengua, la lengua materna, ¿no? No es necesariamente el español. Si es comunidad de los pueblos originarios, tendrá otra lengua materna, ¿sí? Estamos hablando de personas que son trilingües, que tienen su lengua materna, el español, el inglés. Entonces son multilingües, ¿no? Y multiculturales. Ya no responden solamente a una binacionalidad, en este caso la nacionalidad de su pueblo originario y la nacionalidad mexicana, sino también puede estar la estadounidense. ¿Por qué estudiantes migrantes de retorno? Pues porque con ellos se lleva a cabo toda esta serie de cuestiones que tienen que llevar a cabo en México para poder estudiar y para poder conectarse nuevamente con el sistema educativo que existe. Es aquí que nuestra investigación apenas nos está dando algunas luces sobre esta temática, ¿no? Esta temática no, aclaro, no era el objetivo de nuestra investigación, pero dado el antecedente que yo tengo con investigación sobre derechos humanos y la población aborigen en Canadá, es que yo retomé estas ideas. El trámite de documentos no debe ser un obstáculo para su educación, debe ser una política incluyente de admisión y consolidación de los expedientes. ¿Por qué? Porque muchísimos de estos niños, jovencitos, chiquitos, no tenían ninguna documentación.
La documentación que llevan apenas es incipiente, a lo mejor un acta de nacimiento de México, ¿no? Pero de allá, pues siempre hasta que haya una situación de legalidad, van a estar de una manera ilegal en Estados Unidos. Y muchas veces cambian de nombre. Los nombres que aparecen en sus certificados de educación básica o media básica no es el verdadero nombre que tienen, ¿sí? Cambian su nombre para poder accesar a la educación. Muchas veces, no sé si saben, pero existen identidades falsas y muchos tienen esas identidades falsas. Entonces muchos certificados salen con identidades falsas y cuando regresan a México es un problema porque no puedes tener doble personalidad, ¿no? Tienes que pasar por un trámite muy fuerte de cómo legalizar tu identidad. Y aquí pues entraría mucho la política que se lleva a cabo para esta bienvenida que se les da a estos migrantes de retorno que son estudiantes. Aquí tenemos que entrar con una política de admisión incluyente y también con un cambio, yo pienso, hacia la legislación que existe. Ser elegible al Estado debe incluir la problemática sobre cambios de nombre y falta de documentación por la ilegalidad que se vivió en Estados Unidos. Hay que buscar soluciones y no violentar sus derechos como estudiantes. Hay historias de estudiantes que tienen que repetir, no lo podrán creer, ingresan, hay algún problema una vez que ya ingresaron y que cursaron como 4 semestres, 2 años en la carrera, y resulta que de repente dirección escolar pide ciertos certificados, cierta documentación que no quedó clara, que estaba grisácea, y entonces tiene que comenzar de nuevo, ¿no? Comenzar de nuevo una carrera, porque no le validaron el nombre, porque no le validaron alguna documentación. Y sí ha sucedido, ¿eh? Nosotros hemos entrevistado a estudiantes que se encuentran en ese, ¿cómo se dice?, en ese limbo. Entonces, ser estudiante migrante de retorno no implica ser ciudadano de segunda. Se debe dar reconocimiento a las ciudadanías multilingües y multiculturales como un derecho inalienable. Esa es la propuesta. Y con eso, quiero agradecerles muchas gracias por su atención a la presentación. La primera y la última vez que podamos compartir alguna temática de interés también. Muchas gracias. Bueno, vamos a abrir la ronda de preguntas. Pueden alzar la mano para que se haga la palabra. Y quería preguntarles si consideran que las Naciones Unidas realmente cumple su función por la que fue creada, o simplemente es un organismo que promueve el dominio de las potencias mundiales sobre el mundo. Gracias. Ay, acabas de tocar un punto bien difícil de contestar y fácil al mismo tiempo. Hay 2 respuestas. La primera, la desilusión. Estaba yo en la preparatoria y había un simulacro en mi colegio sobre las Naciones Unidas. Y yo era de las primeras que se apuntaba. Creo que alguna vez fui de las que representaban a Francia. Y era el simulacro, y era increíble. Pero me desencanté. Segundo de tercero. Lectura en inglés. Naciones Unidas. No sé por qué la que organizó todo el simulacro nos puso esa lectura. Fue nefasto. Porque si eras un borrego, pues igual no lo entendía. Pero si tenías un poquito más de crítica a lo que estabas leyendo, leí. Las Naciones Unidas son financiadas por Estados Unidos. Más del 50% financia Estados Unidos, ¿no? Creo que va en un 90, 80, no me hagan caso. Pero ahí, haz de cuenta que las Naciones Unidas las hubieran pisoteado como cuando pisas una cucaracha, ¿no? ¿Cómo puedes evitar? Y es una de las críticas que se les hacen a las ONGs. Hay muchísimo sobre eso, ¿no? Edward Hull, todos los que critican a las ONGs. ¿Por qué? Porque las ONGs son una rama del Estado. El financiamiento de muchos vienen por parte de diferentes gobiernos. Y solamente se financian proyectos que están aprobados por el Banco Mundial, por la Unión Europea, por la Sociedad de Desarrollo, ¿no? El de la... ¿Cómo se llama? El de Canadá, el de Estados Unidos, todos esos que promueven el desarrollo y la definición de desarrollo, ¿no?
Por ahí les recomiendo a este antropólogo, ¿cómo se llama? Arturo Escobar. Él tiene un trabajo hermoso con la cuestión de desarrollo. Entonces, ¿qué pasa? Te desilusionas, ¿no? Dices, pues las Naciones Unidas son un parapeto de Estados Unidos, porque también definen qué es la democracia, ¿cierto? ¿Cómo es la democracia? Pues dos partidos políticos que se van turnando el poder, pero la estructura no cambia. La política sigue igual, ¿cierto? Lo vemos ahora con Biden. No cambió más que el personal. Intacta la política estadounidense. La respuesta segunda. Estaba yo en una clase del doctorado y mi profesora es Randa Farah. Ella es muy conocida con las cuestiones sobre... Ella es palestina y ella llama mucho a los campos de refugio en toda la zona de España, al sur de España. Y en una clase se me ocurrió decir eso. Las Naciones Unidas es un parapeto de Estados Unidos, ¿no? Está financiado y realmente hay que cuestionar todo el constructo, el concepto, la política que deviene de las Naciones Unidas, como esta, de derechos humanos. ¿Y saben cuál fue su respuesta? La siguiente, y creo que ahí viene la mía también. Me dijo, sin el trabajo de las Naciones Unidas, aún y con el financiamiento de Estados Unidos, en zonas de conflicto, como los campamentos de los palestinos, la gente estaría muerta. Habría cero. Entonces, aquí abrimos un paréntesis y metemos el activismo. Y metemos entonces lo positivo. Dentro de todo esto que existe y toda esta de este financiamiento y lo negro de las Naciones Unidas, está el activismo y está el fortalecimiento y apoyo a estos pueblos necesitados. Entonces es una paradoja, dirían en inglés un catch-22, pero hay espacios en donde se puede uno mover y crear este tipo de activismo, también de agencia, como Sandra, ¿no? Sandra Douglas, ¿qué hizo? Pues hay derechos humanos, se fue hacia lo universal, ¿no? Yo me siento discriminada como mujer porque se me está violando mi derecho a ser indígena, y lo retomó y ganó, ¿sí? Pudiendo haber hecho la crítica que hacen, por ejemplo, ahora en Irán, deben de respetar nuestras creencias religiosas y cómo se debe de portar el jita, ¿no? Ahí no debe de haber ningún cuestionamiento sobre derechos humanos y su violación. Espero haber respondido tu pregunta. Gracias. Gracias. Yo quisiera preguntar acerca del tema de los derechos humanos, con base en la alta comisionada de la misma que es la señora Michelle Bachelet. Su servidor ha acudido a diferentes cumbres internacionales en el tema del cambio climático, donde se reúnen toda la ONU, ¿no? Los países partes. Pero hay un tema muy importante dentro del contexto que estamos hablando, que es precisamente los derechos humanos de los indígenas. Hoy en día los pueblos son los que sufren mayor estrago en el tema del cambio climático. Y las conferencias de las partes en el tema del marco, de Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, siempre están en la lucha. Cada año yo participo desde 2010 y pareciera que damos un tour por el mundo. Comenzó en Cancún, bueno, no, las cumbres comenzaron desde la Agenda 21, en la reunión de los pueblos de la tierra en Brasil en 1952. Y de ahí vienen cada año, repito, parecía un tour. De Cancún, Durban, en Sudáfrica, Doha, Qatar, Lima, Francia, Marrakech, etc. Hoy llegamos a la cumbre número 27, que se va a celebrar en Sharm el Sheikh, en Egipto. Y bueno, otra vez, no hay acuerdos para disminuir los gases de efecto invernadero, pero dentro de todo eso el tema central es precisamente la protección a los derechos humanos de los pueblos indígenas, porque el cambio climático ciertamente afecta
los derechos humanos en la salud, en la educación, en la vivienda. Y tomando una fracción de su texto donde habla acerca de los fondos, pues resulta que a lo largo de tantos años no pasa nada. No hay ningún movimiento que pueda mejorar las condiciones de esos pueblos indígenas y sobre todo de los pueblos que están a nivel del mar y que dado el calentamiento global y el cambio climático tiende a derretir glaciares y aumentar el nivel del mar. Y entonces sufren esas consecuencias. La gente más pobre es la que sufre con mayor fuerza esos efectos. Entonces mi pregunta es, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos nosotros hacer para que esas peticiones sean atendidas y que los pueblos indígenas realmente sean provistos de recursos para poder mejorar su estado de vida y su vulnerabilidad? Muchísimas gracias. Gracias, profesor. Pues... perdón. De primer semestre, soy Pablo. Muchísimas gracias, Pablo. Pues realmente es una pregunta un poco compleja, porque aquí entrarían varios actores sociales, y los actores sociales sin el esfuerzo de los estados, pues no son como bolsas con un fondo abierto, ¿no? Se sale todo y no se queda. Entonces aquí habría esa cuestión de hacer una conexión más entre Estado y sociedad civil para poder conectar con los pueblos originarios, o sea, tener diferentes actores sociales con el Estado. Y entonces esa conexión podría, yo pienso, salir adelante junto con la legislación, porque si no se legisla en cuestión de los contaminantes, pues no se llevan a cabo grandes transformaciones. Se veía con el caso de Estados Unidos con Trump, ¿no? Él no tenía ningún compromiso hacia... Así es. Entonces, si tú no tienes a los jefes de Estado en sintonía con lo que sucede en el país y en los recónditos de cada estado, municipio, localidad, pues entonces no existe ese empalme, tienen que converger, ¿no? Entonces yo creo que por ahí empieza el trabajo. No solamente emitir estas piezas de ley, que son las que apoyan hacia la... precisamente apenas estaba escuchando cómo en California, a partir del 2023, ya no van a existir ningún carro de combustión, ningún transporte de combustión, todos van a ser eléctricos. Entonces eso va a ser algo increíble, ¿no? Porque es el país, es el estado en ese país donde circulan miles y miles de autos. Entonces esa transformación va a generar todo un reacomodo y rediseño social y de tecnología. Pues yo creo que va a ser un ejemplo para otros países y estados en donde hay esa comunión. Sí es cierto. Mire, México desde el 2012 ya cuenta con una ley general de cambio climático. Y el espíritu de esa ley es precisamente la mitigación y la adaptación. Pero falta voluntad política para poder aterrizar esos proyectos. Sin embargo, el punto neurálgico de esas charlas es dejar de extraer combustibles fósiles de la tierra para disminuir precisamente los efectos de gases de efecto invernadero. Y yo creo que desde 2015 que se llegó al acuerdo de París, precisamente fue histórico, donde se logró que los países firmaran que el planeta no aumente 2 grados, y que también en ese mismo año en Nueva York se acordó la Agenda 2030 y que obliga a las autoridades principalmente que cuente con una regiduría de asuntos de Agenda 2030 para cumplir los 17 objetivos de desarrollo sustentable. Y sin embargo, pues no hacen caso. Y caso concreto es Tehuacán, y ni siquiera saben qué significa la Agenda 2030. Gracias.